Esta noche, le decía el hermano Edison, lo que vamos a ver es lo que ustedes aporten, lo que aporten de acuerdo a lo que vamos a leer. Apenas va a ser una introducción, una pequeña introducción, y dentro de 8 días vamos a poner ya piso en lo que el Señor nos quiere hablar en estos 2 o 3 domingos que vienen. Entonces, vamos a leer unos cuantos versículos y después vamos a leer la escritura de fondo para ver qué aportamos esta noche a la enseñanza maravillosa que trae el Espíritu Santo. Cuando estaba estudiando todo este tema y escuchando y leyendo y haciendo las cosas necesarias para traer una buena reunión, entonces pensaba que estaba seguro de lo que sabía con respecto de la unidad, lo que se llama ser uno en la iglesia. ¿Qué es ser uno? ¿Qué es tener una unidad? ¿Cómo es que somos uno? Todas esas cosas, en la medida que fui estudiando, me di cuenta que tenía muchísimos interrogantes, bastante interrogantes al respecto. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche es hacer muchas preguntas, ojalá las pudieran anotar, bueno, ahí queda la grabación también, al respecto de las lecturas que vamos a hacer. Ya las hemos seguramente leído muchas veces, pero hoy le vamos a poner un matiz mucho más bonito, más profundo. Bien, empecemos por un versículo que está en Gálatas capítulo 3. Jenny, Gálatas capítulo 3. Lorena, Colosenses 3 también. Todo el mundo cerró las cámaras, entonces ahí sí me queda difícil. Hermano Pedro, Efesios 2. Solo esas 3. Gálatas, Efesios y Colosenses. Efesios y Colosenses. Gálatas 3:28. 3:28. Sí. Bueno, dice así. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo. Me hace un favor y vuelve y lo lee un poco Ya más. no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bien. Una cosa que quiero llamar la atención en lo que acaba de leer la hermana Jenny es, entre cada punto y coma hay una oración completa. Una oración completa. La primera oración es, ya no hay judío ni griego. Es una oración completica. Otra oración, no hay esclavo ni libre. Otra oración, no hay varón ni mujer. Otra oración, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Eso tiene que ir quedando ahí en la línea de nuestra mente, tiene que ir quedando ahí, tiene que ir quedando para que podamos, digamos, tener un poco más claro el panorama de lo que se va a discutir esta noche. Entonces sigue Colosenses capítulo 3. ¿Quién? Colosenses 3:11. Lo tengo yo. Entonces, ¿ahí me escuchan? Sí, señora. Ok. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, sin circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Muy bien. Parece que siguiera la lectura, ¿cierto? No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, no sé qué es escita, ahorita miramos, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. 2 versículos que parece que son muy parecidos
o pareciera que están hablando de lo mismo. ¿Es un escriba? ¿Escita es un escriba? ¿Escita es un Perdón. escriba? Dime. Dice también antigua región europea, al norte del Mar Negro o a sus habitantes. ¿A los escitas? Aquí era de ese lugar, ¿no? Ah, ok. Gracias. Muy amable, señora. Efesios 2, 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Les parece que es diferente a lo que estamos leyendo de los otros dos versículos? Dice, ya no son extranjeros ni advenedizos. Ojalá otra versión para esas dos cositas. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien. Estamos hablando de unidad, de ser uno, en todas. Por alguna razón. Perdón, Joa, ¿me repite la cita? ¿Efesios qué? Efesios 2:19. Efesios 2:19. Si hay otra versión para mirar eso también. ¿Qué es advenedizo? El que pueda abrir la cámara sería maravilloso. Maravilloso. Los que puedan abrir la cámara. ¿Listo? Aquí está Efesios 2:9 en 2:19. eso, 2:19, sí. En una versión, una traducción vigente. ¿Qué dice? 2:19 dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Bueno, está bien. Está bien. Está bien. Yo tengo esta, Joa. Dice, por lo tanto, ustedes los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Bien. Eso me parece tan bonito, todo lo que estamos leyendo. ¿Qué querrá el Señor mostrarnos con eso? Entonces, vemos que dice que ya no existen esas cosas que acabamos de leer. Gálatas 2:19 dice al final que somos miembros de Efesios 2:19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Gálatas 3:28 dice al final, nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y Colosenses 3:11 dice lo siguiente. Colosenses 3:11 dice, sino que Cristo es el todo y en todos. Bien, eso me parece que tenemos que tenerlo en la mente muy clarito para poder ir comprendiendo un poco lo que vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 12. Y esas todas las lecturas que vamos a hacer hoy. Primera de Corintios capítulo 12. Pero la reunión la vamos a hacer entre toditos. ¿Listo? ¿Estamos todos en Primera de Corintios 12? Dice así la escritura. Lo voy a leer todo lo voy a leer, pero vamos a tomar la parte que tenemos que tomar para no dejar nada por fuera. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios,
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esa palabra, el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ojalá prestemos muy buena atención a esto, porque de eso depende de que esto se desarrolle de una manera bien bonita, donde todos podamos participar. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, punto y coma, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así, voy a otra persona que lea del 12 hasta el 31. Vamos a leer bien despacio, bien vocalizado. Yanira está ahí, Jacqueline está ahí. Yo estoy aquí, pero no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Perfecto. 12. 12. Despacito, muy despacito. Se fue metiendo en mi corazón. Eso. Dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. 13. Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados. No, porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Mentira, leí mal. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. No, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él,
y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Tienes apagado el micrófono, hermano. Es una lectura larga, pero es una lectura a la cual hay que prestarle muchísima atención. Leímos 3 versículos antes, de los muchos que hay, en donde habla que ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, que eso ya no hay, que todos somos uno en Cristo, que pertenecemos a la familia de Cristo, que estamos en Él, etc. Eso es bien interesante también. Entonces, empieza el capítulo 12 diciendo: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Y empieza a desarrollar algo extraordinario como es hablar del cuerpo físico, de este cuerpo que somos cada uno de nosotros, que lo que somos, el cuerpo físico natural, biológico. Entonces, me pensaba yo esta mañana, preparando esto, pensaba, bueno, voy a preguntarle al hermano Pedro. Hermano Pedro, usted hoy, en estas 15 horas que lleva despierto, ¿se ha sentado en algún momento a decir: oye, orejita, ¿cuánto te amo, oreja? O sí, eso, te amo, oreja mía, te amo, ojo, por ejemplo. Pensar en un ojo y decirle lo amo. ¿Hemos pensado en eso? Hoy, hermano Pedro, ¿lo ha pensado? No, no, señor. Ni idea de eso, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nos dicen: oye, usted va a perder un ojo? ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría si nos dicen que vamos a perder un ojo? ¿Qué piensan? No, pues la tremenda preocupación, qué terrible. De hecho, cuando uno no ve bien, siente que ni siquiera las gafas le están sirviendo, ya uno se preocupa, se siente mal. ¿Cuánta mente le vamos a dar al ojo que supuestamente vamos a perder? Buah. 24 horas al día, ¿cierto? ¿Cuánto amamos el ojo que vamos a perder? Bastante, ¿cierto? Yo amo mi ojo, pero ¿cómo lo voy a perder? No, y eso gritaría uno y pelearía, y ¿qué no haría? A mi abuelita, la mamá de mi papá, le dio diabetes, y por la diabetes le empezó a incomodar un ojo. Y le empezó a incomodar, hasta que tuvieron que sacárselo. Ya no teníamos su vista muy bien, pero la diabetes le incomodó tanto el ojo en la cuenca que se lo tuvieron que sacar. Pero lo triste es que al poco tiempo le sacaron el otro. Le sacaron ambos ojos y ya quedó cieguita por hartos años. Pero la cosa es, estamos hablando del cuerpo y es una figura del cuerpo de Cristo. Está haciendo una enseñanza, un símil se llama, una metáfora para poder hablar del cuerpo de Cristo, para poder mostrarnos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces el ojo dice: yo no soy del cuerpo porque no soy mano. ¿Qué será lo que quiere enseñar eso? Oye, la oreja dice: no, yo no soy cuerpo porque yo no soy pie. O el pie no le agrada, al pie no le agrada mi oreja porque pues en nada se parecen y no tiene nada que ver el pie con la oreja. Entonces ni el pie ni la oreja son del cuerpo porque pues el uno no es igual al otro, o no se parecen, o no se gustan, o lo que sea. Eso es lo que está expresando el texto, ¿cierto? Dice: ni el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito.
pero ¿qué tiene que ver con el ojo en la mano para decir que no te necesito? No te necesito. Ahí dice, no le puede decir. Ni la oreja le puede decir a los pies, no lo necesito. Y ahí empieza a decir una serie de cosas sobre el cuerpo que son bien interesantes para empezar a hablar esta noche sobre unidad, que es lo que vamos a hablar. La pregunta para poder hablar de unidad es, ¿qué se necesita para que haya unidad? Una palabra que cada uno diga para expresar lo que se necesita para que haya unidad después de las lecturas que hemos hecho esta noche. Empecemos por el hermano Edison. ¿Qué cree que se necesita? Si metemos la pata, tranquilos. Ya aquí vamos a empezar a estudiar un tema. Hermano Edison, ¿qué se necesita para que haya unidad? De acuerdo a todo lo que hemos leído. Que usted piense. Cuidado con los cables. Un fin común, pastor. Un fin común. Bueno, el hermano dice un fin común. Voy a anotarlo aquí. Un fin común. ¿Dónde dejé el fin común? Aquí está. Un fin común. Hermana Jenny. También estaba pensando en propósito, pero creo que es lo mismo, ¿no? Sí. Creo que sí se necesita un mismo lenguaje. Lenguaje. Un lenguaje. Byron. De acuerdo a toda esa lectura que hemos hecho esta noche, ¿qué se necesita para que seamos uno, para que haya unidad en lo que sea? ¿Qué se me... Ya está aprendiendo. Ah, sí, saber qué papel voy a desempeñar en este Saber mi rol, ¿sí? momento. Sí. Saber mi rol. Jacqueline. Dejar de ser individual. Dejar de ser individual. Sí, es decir, que necesito del otro. Pero creo que no sería individual, porque individual realmente sí somos todos. Sí, Bien, pero vamos a ver. Tranquilos, vamos a mirar, no se preocupen. Lorena iba a decir algo. Sí, yo pienso que reconocer que todos somos necesarios. Que somos necesarios. Pedrito. Se necesita un pensamiento en común. Un Ya dije, pensamiento. lenguaje en común, un pensamiento en común. Pero más allá de un pensamiento, para que haya unidad, necesito saber qué es lo que me une. ¿Qué me une? Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Nadie más? ¿Tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Dice mi esposa. Estar Dile. de Que haya armonía. acuerdo. Armonía. Que es lo mismo. Bien. Déjamelo por ahora sí. Ahora, la pregunta es, desde el versículo 14 al versículo 21, ¿qué notan? Del 14 al 21. Leámoslo, yo lo voy a leer muy despacio y ustedes me dicen qué notan ahí. Entonces dice desde el 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Estamos pensando en iglesia, ¿cierto? Estamos pensando en iglesia, tenemos iglesia en la cabeza. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Quién lo está diciendo? El pie. Como no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no sería del cuerpo? Pregunta el Espíritu Santo. ¿Por eso no sería del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Entonces vuelve y pregunta al Espíritu Santo. ¿Por eso no sería del cuerpo? Y sigue diciendo, si todo el cuerpo fuese ojo, entonces ¿dónde estaría el oído?
Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Cuál fue la pregunta que hice? Que cada uno respondió. ¿Qué se necesita para que haya unidad? Para que seamos uno o para que sean uno y haya unidad. Les vuelvo a preguntar porque el texto es riquísimo. Más ahora, este es súper importante este versículo también para el estudio que vamos a hacer en esta semana hasta el siguiente sábado. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, como Él quiso, como Él quiso. Bien. Porque si todos fueran un solo miembro, la pregunta es, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Mire que no lo pueden decir, no te necesito. Ni la oreja no puede decir que no necesita los pies o el ojo o la boca o lo que sea. Somos miembros, son miembros de un solo cuerpo. Bien. ¿Qué viene a la mente de ustedes con ese pasaje que acabamos de leer, del 14 al 21? ¿Alguien levantó la mano, Lorena? Lorena, no la necesito. Yo a usted sí. Eso es lo que hay que hacer. Reconocer que somos muchos miembros y reconocer que todos somos diferentes. ¿Eso Es qué decir, palabra entonces escribiríamos? todos somos diferentes, ¿no? Entonces hablamos de diversidad, Eso. ¿cierto? Porque hay, según lo que usted está entendiendo, es que hay diversidad. ¿Quién más? Alguien levantó la mano, Jenny. Y después Jacqueline. Pues haciendo un recorrido por los versículos y mirando acá, definitivamente no puede haber otra manera de que haya unidad, hablando de iglesia, si no es siendo cuerpo. Bueno, no hay unidad. No hay unidad si no Si soy no- cuerpo. Si no soy cuerpo. Bien. Muy bueno. ¿Alguien más, Jacqueline? Sí, o sea, es necesario, más que es que lo que dice Jenny sí lo entiendo, pero es que se necesita ser miembro de ese cuerpo. O sea, cada uno de nosotros, y somos cuerpos, y efectivamente todos somos un cuerpo, pero cada miembro de ese cuerpo es único. Es que a eso de pronto me refería con lo individual, ser único, Eso se llama ser diversidad. único. Diversidad. Exacto, pero es único pero tiene un rol súper importante dentro del cuerpo. Un rol muy, pero muy importante dentro del cuerpo. ¿Alguien que haya levantado la mano que yo no me he dado cuenta? Nosotros otra vez. Lorena, y después la vocecita esa que salió ahí. Lorena. Estaba pensando en algo tremendo y es que uno cuando escucha unidad, piensa en igualdad, o sea, piensa como unidad, todos iguales. Pero este texto está diciendo que la unidad la forma la diversidad, lo diferente. Entonces, Déjelo ¿qué es? ahí. Este La es unidad, sí, la forma, la diversidad. la diversidad. Y Gracias. solo para finalizar, ya, este cuerpo mío es uno, pero lo forman partes diferentes. Qué bueno. Qué bueno esto. ¿Alguien más? Faltaba. Ah, sí, Pereira. Yo pienso que para que haya unidad
Tiene que haber sincronía. ¿Por qué? Si usted tiene un carro y levanta una llanta de las que ejercen torque o rotación, así sea el carro con más fuerza, más caballaje, el carro no va a andar si no hay sincronía. Tienen que estar las dos llantas sincronizadas. De igual manera, para que haya unidad, tiene que sincronizarse y debemos sincronizarnos. Y cada cual cumple su función. Bien, gracias. Gracias, Mauro. Bien. Entonces, esto está bien interesante para la semana entrante. Bien interesante porque el trabajo que vamos a hacer esta semana va a ser extraordinario y vamos a entender lo que significa ser uno. Vamos a entenderlo claramente. Digamos que la historia trae un recorrido, la historia de la iglesia, hablando de unidad que realmente no tiene que ver con la unidad. Y eso lo vamos a descubrir, que no tiene nada que ver con la unidad. Porque digamos que podemos llamar unidad a que ustedes tengan el pensamiento que yo tengo. Entonces, por eso somos uno. Pero ¿y aquel que no tiene el pensamiento que el pastor tiene? ¿Qué toca hacer con ese? ¿Qué toca hacer con ese? Pregunto. Si Pedrito no tiene el pensamiento de la comunidad de sin muros y puertas abiertas y bla, y él no tiene ese pensamiento, ¿qué hay que hacer con Pedro? ¿Qué piensa Jenny? ¿Usted qué haría con él? No, pues pegarle una sacudida para que reaccione. Y, Fuera. sí. Tocaría decirle Fuera. fuera, Fuera. porque, No, mentira. porque no se acopla a un pensamiento. Escuche, no se acopla a un pensamiento, ¿cierto? Y uno observa que los países están polarizados. ¿Por qué? Porque o se acoplan allí o no pertenece a ningún lado. Fuera, fuera. Todo el tiempo es fuera. Y las comunidades cristianas no están alejadas de eso que estoy diciendo. No están alejadas. Por lo tanto, necesitamos entender lo que significa ser uno. Y para eso necesitamos, este sábado, hoy no lo voy a hacer, pero ustedes y yo vamos a estudiar la historia de lo que significa la unidad en la iglesia, lo que ha significado hasta ahora. Y si es bíblica o no, porque cogen textos, eso hay unos textos extraordinarios, por ejemplo, en Efesios, donde si no se coge bien el texto para estudiarlo, entonces lo que va a haber es otra cosa menos unidad. Bien, hasta ahí. Vamos a mirar desde el versículo 22. Vamos a mirar el versículo 22. El 22 lo voy a leer y dice así. Entonces, la cabeza no puede decir que no necesita los pies, ni la mano que no necesita el ojo. No lo pueden decir. Antes bien, dice el versículo 22, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el miembro del cuerpo que es más débil? Hemos preguntado al texto cuáles son los miembros del cuerpo que son más débiles. Si aquí está hablando de una metáfora, esa metáfora, ¿qué me está diciendo a mí como cuerpo? ¿Cuál es el miembro más débil? ¿Qué dice ahí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué son esos cuerpos, esos miembros débiles? ¿Qué son? Los más necesarios. Los más necesarios. Oye, ¿cómo así? ¿Eso de qué se trata? Para estudiar esta semana. Dice el 23. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Pregunta, ¿cuáles son los miembros del cuerpo que son menos dignos? Porque esta metáfora no se equivoca, o sí se equivocará, para enseñarnos lo que la iglesia debe saber y entender. Bien, el que tenga que para aportar algo, por favor. Y dice la segunda parte del 23, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Cuáles son los miembros menos decorosos del cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son? Son tres tipos de personas o de miembros que son
los menos débiles, los menos dignos y los menos decorosos. ¿Alguien quiere aportar algo para esos tres sujetos que estamos hablando ahí, que pertenecen al cuerpo? Que pertenecen al cuerpo. ¿Qué se les viene a la mente cuando pensamos en esas tres personas? Si coge una, usted me va a decir es tal, si coge el otro es tal, o yo lo veo de tal manera, sin señalar nombres, ¿no? Hermanito, yo veo que los tres tienen bastante necesidad. Se caracterizan porque hay en ellos necesidad o dependencia de algo. En todos hay necesidad. Gracias, Pedrito. ¿Alguien más quiere aportar algo para el versículo 21, 22 y 23? Ustedes si me ven, no voy a hablar de la estatura, sino de lo que dice aquí. ¿Puedo ser el más débil? ¿Puedo ser el menos digno? ¿Puedo ser el menos decoroso? ¿Qué piensan? Porque hay que tratarlo con más decoro a Giovanni, o me tienen que vestir más dignamente. ¿De qué se trata vestirlo más dignamente? ¿O soy el más necesario? ¿Qué es lo que está hablando el texto? ¿Y de qué tipo de personas se está hablando? Lorena está que se habla, que la escucho hace rato hablar. Pues son los débiles en la fe, ¿no? Eso es lo que estamos pensando acá. Los pequeños, los que están, pero hacen parte del cuerpo de Cristo, ¿no? También pensamos de pronto son personas, pues, que aún no están en el cuerpo de Cristo, no son esas personas, porque tienen que ser del cuerpo de Cristo, pero son las que están ahí como confundidas, como eso es lo que pensamos, pero bueno, toca estudiar. Muy bien, muy bien. ¿Jenny quiere aportar algo? Sí, De esas estaba esas tres características. sí, quiero referirme al menos digno. Al menos digno. Se me viene a la mente la dignidad. Cuando nosotros llegamos al Señor, definitivamente recibimos dignidad, ¿cierto? Sin embargo, pareciera que algunos no se ven dignos o no se sienten o no los vemos dignos, ¿cierto? Pero esta dignidad tiene que ver con una vestidura, ¿sí? Porque además dice, vistamos más dignamente, ¿sí? Y cuando pienso en vestidura, pues definitivamente, ¿cuál es el vestido que llevamos? Ahí así, dejémoslo ahí. ¿Cuál es el vestido? Sí. Dejémoslo ahí. ¿Cuál es el vestido que llevamos? Muy bien. Pero mire lo que dice ahí. Mire lo que dice ahí. Y el 23, escuche esto. Bueno, el 22, el 23 y el 24 tienen una palabra clave para el estudio de esta semana. Mire la palabra. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles. El 23 dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos. Ojo con eso. Es muy importante. Y los que nosotros son menos decorosos. Es importante entender si el Espíritu Santo dice que hay débiles, que hay indignos y que hay menos decorosos en el cuerpo de Cristo. Es bueno entender si el Espíritu Santo dice que eso es lo que hay en el cuerpo. Es una pregunta bien tremenda esa. Bien. ¿Alguien más quiere aportar, Jacqueline? Sí, es que no, el Espíritu no está afirmando eso. El Espíritu está afirmando que al parecer yo tengo una vista y como miembro veo de pronto a otro miembro menos importante o menos decoroso o menos digno. Quien interpreta eso es otro miembro del cuerpo. Entonces,
El ojo le puede decir al pie o a los pies, no te necesito. Es una cosa, son preguntas que hace el Espíritu Santo más antes, ¿cierto? Para estudiar. O la mano, el ojo le puede decir a la mano, no te necesito. Es para empezar a mirar, para que esto abra el panorama en nuestra mente y podamos tener un estudio bien lindo para el siguiente sábado, que es una reunión presencial. Entonces, como vamos a estar presentes unos y otros por internet, pues vamos a poder hacer los aportes necesarios para que esto sea bien hermoso. Ya Lorena la tienda, ya la tienda. Versículo 24. Versículo 24 dice lo siguiente. Porque los que en nosotros son más decorosos, en nosotros son más decorosos, coma, ¿qué dice? Esos no tienen necesidad. Esos no tienen necesidad. ¿Cuáles son los que en nosotros son más decorosos y que no tienen necesidad? Bien, ojo con las letras, porque este libro es una cosa muy sabia, muy extraordinaria. Bien, pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Quién lo ordenó? Dios. Él dijo en qué lugar iba a estar cada cosa, cada miembro del cuerpo, en dónde y cómo. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor ¿a quién? Al que le faltaba. Pregunta para eso. ¿A quién le dio más abundante honor? Entonces, ¿a quién le dio más abundante honor? ¿A cuál le falta del cuerpo de Cristo para darle más abundante honor? ¿Cuál será ese? Y dice el propósito por el cual le da más abundante honor al que le faltaba. Mire lo que dice, ¿por qué lo hace? Yo les digo que este versículo 25 es supremamente clave en todo el estudio. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo. ¿De qué estamos hablando? De unidad. De unidad. Escuchen que estamos hablando de unidad. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Los 3 primeros versículos dicen, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Ojo con todo eso. Ojo con todo eso. Entonces, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos que hagan, ¿qué deben hacer todos los miembros del cuerpo? Se preocupen los unos por los otros. Bueno, Estemos pendientes los unos de los otros. todo lo anterior va a pasar, pasa, sucede. ¿Cuál es el propósito? Bien. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Eso es real? Pues en mi cuerpo sí, en el físico. Si me machuco un dedo, me duele todo el cuerpo. Pero hablando de iglesia, ¿qué tan real es? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan verdadero es? Bien. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Es verdad? Etcétera. Entonces dice el 27, ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Alexander iba a decir algo. Giovanni, si me permite leerlo en esta versión, ¿Cuál versículo? el 24 y el 25. Bueno, Pero no hacemos lo mismo con los miembros que son más decorosos. Así que Dios armó el cuerpo de tal manera que los miembros que pudieran parecer menos importantes recibieran más honor. Esto hace que no haya divisiones en el cuerpo, sino que cada uno se ocupe de los demás. Si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. Y si un miembro recibe algún honor, los demás se regocijan con él. bien. Quiero sí decirles que no está hablando del sufrimiento de no tener plata o no tener trabajo. Ahí no está hablando de nada natural. Nada natural. Para que pues el estudio tenga el sentido correcto, ¿cierto? No está hablando de nada natural.
¿Alguien más quiere aportar a estos versículos que acabamos de leer? Bien. Entonces, parece ser que esto está quedando muy claro. Estamos hablando de la unidad. ¿Qué tipo de unidad está viviendo Sin Muros y Puertas Abiertas? Alcanzan a ver la unidad, la ven, la perciben, la huelen, la palpan, la disfrutan. Eso es una cosa muy importante. ¿Creen que yo soy menos digno, menos decoroso, débil? ¿O qué es lo que está hablando el texto? ¿Quiénes no tienen necesidad? ¿Quiénes tienen necesidad de honor? ¿Quiénes son? Etcétera, etcétera. Bien. Versículo 27, otro versículo clave. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. En particular. Eso es una cosa increíble ahí. Bien. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién lo puso? Dios. Siempre Dios. Aquí ya se metió con la iglesia. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Y pregunta abajo, en el versículo 29 y 30, ¿son todos apóstoles? ¿Qué pasaría si todos fueran ojos? ¿Son todos profetas? Pues ¿qué pasaría si todos fueran solos pies? ¿Cierto? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Habría cuerpo? ¿Tienen todos dones de sanidad? Si todos tuviéramos dones de sanidad en Sin Muros y Puertas Abiertas, ¿seríamos cuerpo? Es la pregunta. ¿Todos hablamos en lenguas? ¿Todos interpretamos? Muy bien. Pues aquí dice que procuremos los dones mejores. ¿Cuáles son los dones mejores? Es la pregunta. Mayores muestra un camino más excelente, que es el que también vamos a ver. ¿Cuál es el camino más excelente? Que el Espíritu Santo nos va a mostrar de aquí en adelante. Bien. ¿Algún comentario al respecto de esta lectura? ¿Alguien que quiera expresar su pensamiento a esta lectura? Porque vamos a leer una finalmente para terminar en esta noche. Alexander Spitia. El hecho de que usted sea diverso no quiere decir que usted no sea útil. Todos somos útiles. Muy bien, está bien. En la diversidad. Parece ser que es la palabra aquí bien importante. ¿Alguien más? Gracias, Alexander. Brian. Sí. Lorena o Byron. Quiero decir que hasta ahora voy entendiendo que mi perspectiva puede afectar la unidad. Mi perspectiva puede afectar la unidad. Eso es muy bueno. Mi perspectiva afecta la unidad. Esta historia que vamos a ver, esta semana vamos a estudiar con Jenny un poquito el tema. Esto que estamos hablando hoy viene desde el día que se fundó la iglesia. Todo esto que estamos hablando. Desde ese mismo día, y les voy a mostrar un pequeño ejemplo que yo sé que ustedes se acuerdan. Entonces están todos felices y comiendo perdices, y de pronto se levanta alguien y dice, oye, y que se ir a las mesas y las viudas abandonadas y pidan, oye, tienen abandonados. Entonces la discusión en la iglesia. ¿Y por qué hay discusión? ¿Qué generó la discusión? Allí empezó a manifestarse que la unidad no era así como tan folclórica, no tan folclórica se dice, ni tan color rosa, ni nada de eso. Pues lo que vamos a mirar para mostrarle un poquito es que allí, digamos que los que iniciaron la iglesia, el fundamento de la iglesia, fueron los apóstoles y profetas, lo que ellos decían y toda esta cuestión, pero eran judíos. Ellos todos habían sido circuncidados, todos hablaban el mismo idioma, se comunicaban lo mismo, entonces tenían una unidad en ese momento. Pero si ustedes siguen leyendo el libro de los Hechos, no pasan 2 o 3 capítulos,
cuando ya están agarrados. ¿Por qué? Ahí le va a mostrar por qué se agarraron. Entonces, se estaba viendo la unidad desde una perspectiva errada, errónea, y cuando nosotros leemos los textos hoy, 2022, en el occidente, o sea, aquí en América Latina, lo leemos mal, porque queremos vivir como ellos y no va a pasar jamás. Y uno lee, mire, ay, cómo eran tan lindos, todos estaban unánimes orando y repartían todo y se daban todo y yo no sé qué y si sé cuántas. Oye, pero ¿qué era lo que estaba pasando allí? Y entonces hoy, ¿por qué no pasa eso? Hoy, ¿por qué no pasa eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué sucedió? ¿O se vio mal? ¿O se estaba encaminando mal? Etcétera, etcétera. Todas esas son preguntas para nosotros ir trabajando en esta semana y el sábado, vuelvo y les digo, traer una enseñanza bien bonita. Jenny. Sí, Mauro quiere leer un concepto. ¿Quién? Mauro va a leer un concepto De hecho, son dos conceptos. de unidad. Dice acá, propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Pero encontré una mejor. Dice, unidad proviene del término en latín unitas y designa la calidad de lo que es único e indivisible. Es lo que se considera de forma individual y no en plural. Entonces nosotros somos iglesia, no iglesias. Y siempre dice que somos únicos. Gracias, don Mauro, muy amable. La señora Jacqueline. Es que estaba pensando acá, siguiendo con la metáfora que hace el Espíritu Santo frente al cuerpo, porque pues toma el cuerpo como para podernos enseñar qué es esto de la unidad. No me podía imaginar yo a la oreja diciendo, ay, yo por qué no sería mano, o ay, yo por qué no sería pie, pensando en que no todos somos apóstoles, o no todos hablamos en lenguas, o no todos, sí, tenemos el don de sanidad. Es como que yo entienda cuál es mi rol dentro del cuerpo de Cristo y ame ese rol y no quiera ser otro, hacer otro rol o querer otro rol y ponerme, porque es que eso es lo que hace la división, pienso yo, como envidiar de pronto el rol que tiene el otro, pensando en eso, o sea, la oreja diciendo, ah, yo hubiera querido ser ojo, ¿sí? O sea, es eso. Creo que la oreja ama ser oreja y el ojo ama ser ojo y todo el cuerpo, cada miembro ama ser lo que es, pero nosotros. No sé. Bien, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Entonces, muchas veces, digamos que haciendo como un pequeño paréntesis, uno no se para a llevar una enseñanza o una predicación si tiene ese don de predicar, porque se siente que no es capaz. Por alguna razón, tiene que haber una razón por la cual no se siente capaz. Entonces yo pienso en una pata pensando, en una pierna pensando que no es capaz de ser ojo. ¿Y cuándo va a ser una pierna capaz de ser ojo? Pero es el cuerpo. Entonces sea pierna, porque el ojo tiene que ser ojo. Y la nariz y lo que sea, ¿cierto? El hígado pretendiendo ser riñón o corazón, pues imposible, se va a frustrar y no va a servir para nada, ¿cierto? No va a servir. Entonces, yo creo que esto nos va a llevar a algo que ya hemos venido viendo durante mucho tiempo, pero que es necesario que lo miremos en el contexto de la escritura, ¿cierto? De que lo veamos en el contexto de la escritura y podamos entender, oye, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi rol? Que eso es lo más importante. ¿Levantaron la mano? No. Bien. Entonces, Efesios 2, hermano Edison tiene la Biblia ahí para leer Efesios 2 en Reina Valera. Y después lo leemos en otra versión, hermanos. Efesios 2, desde el 13, yo creo. Desde el 13 hasta el 22. Es otra lectura bonita para tener en cuenta nuestro estudio esta semana. Hermano Edison, Efesios 2, desde el 13 en adelante.
Dice así del 13 me decía, Sí, señor. por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales Efesios son 2. vuestra gloria. No. Sí, ¿no? Efesios Perdón, 2, el desde el 2. 13. Perdón. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sigue? Sí, hasta el 22, hermano. Bien. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien. Gracias, hermano. Otra versión, ¿quién la tiene? Para Yo, 2022. pero ahora, por estar unidos a Cristo Jesús, a ustedes que antes andaban lejos, Dios los ha acercado gracias a la muerte de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Él logró hacer de nosotros los judíos y de ustedes los que no son judíos un solo pueblo, derribando la pared de enemistad que nos separaba. Puso fin a los mandatos y reglas de la ley y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad. Así creó la paz y a todos nosotros partes del mismo cuerpo. Nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a nosotros que estábamos cerca, porque gracias a él, judíos y no judíos, podemos acercarnos al Padre con la ayuda de un mismo espíritu. Por eso, ustedes no son extranjeros, por eso ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos junto con los santos y miembros de la familia de Dios. Y sobre qué firme cimiento están edificados, nada menos que el de los apóstoles y profetas, y con Cristo mismo como piedra angular. Unidos a Cristo formamos parte del bien armado edificio, que va construyéndose hasta que sea el templo santo del Señor. Ustedes, pues, unidos a Él, forman también parte de ese lugar en el que Dios mora por medio de su Espíritu. Gracias, Alexander. Bien. Eso es para entender un poquito ampliar un poquito más la tarea para esta semana. Una tarea bien linda, de verdad bien linda, que si logramos descubrir lo que el Espíritu Santo nos quiere contar, eso va a renovar mucho más nuestra manera de pensar, como hijos de Dios, como hermanos en la fe, como cuerpo de Cristo. Un versículo bien interesante de lo que acabamos de leer de Efesios está en el versículo 16 y dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Es interesante.
Pero también va a ser interesante que le pongan cuidado a ese texto. ¿Cómo cabemos nosotros? ¿Cómo cabemos nosotros en ese texto como iglesia aquí de América Latina? ¿Cómo cabemos? ¿Cómo cabemos ahí? Porque, bueno, ¿cómo cabemos? Yanni, otra vez Corintios 12, versículo 13, para cerrar esta noche con ese versículo. ¿Lo leo, hermanito? Bueno, hermano Pedro. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Otra versión para esos dos versículos, 13 y 14, por favor. Fundamento para el estudio esta semana, mejor dicho, extraordinario. ¿Jenny tiene otra versión? Gracias, hermano Pedro. Pedrito, ¿cuál fue el que leíste? Oh, El me 13 y perdí. 14. ¿Pero de Primera qué? Primera de De Corintios. primera Ah, de Primera de Corintios, perfecto, gracias, gracias. Dice, y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Bien, ¿quién quiere orar? ¿Quién quiere orar? Esto es una puerta abierta a un estudio muy bonito, que vamos a hacer una mesita la otra noche, el sábado que viene, y vamos a poner pues lo que Dios nos haya contado en esta semana de lo que averiguamos, estudiamos, escudriñamos, y no va a ser el pensamiento de Giovanni, sino que todos vamos a ver es el pensamiento del Señor a través de la Escritura. ¿Quién quiere orar esta noche? Yo. Por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias por la perfecta unidad, Señor, que tú nos das, que se malinterpreta, se malentiende, Señor. Pero que gracias a tu Santo Espíritu, Señor, guías ese cuerpo para que tenga armonía y para que la perfecta unidad que tú ya diste, Señor, realmente sea manifiesta. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de los miembros, Señor. Yo quiero rogarte, Señor, para que podamos entender nuestra función de una manera correcta, Señor, oportuna, diligente. Pero también, Señor, que podamos hacer una perfecta separación entre la función y el mandamiento, Señor, para que la unidad de este cuerpo, Señor, donde no puede estar fuera del cuerpo, aquella unidad tan anhelada, tan hablada, tan mal usada, realmente pueda llevarse a cabo, Señor. Y que la mano del hombre no quiera causar más división en su mala interpretación y percepción, Señor. A veces queremos meter la mano, Señor. Nos gusta, nos mueve eso. Pero gracias, Señor, que este cuerpo lo dirige una cabeza para que la unidad se dé. No pueden haber dos.
Y eso es perfecto, Señor. Y alabo tu nombre por ello, Señor. Porque solamente así hay armonía. Hasta en cada movimiento. Pero gracias, Señor, por la dependencia. Porque no solamente es con la cabeza, sino con los mismos miembros. Gracias, Dios mío, por todo lo que recorre tu cuerpo, Señor, que hace que tenga vida, Señor, que irriga todo miembro, porque es tu sangre, Señor, que ha unido perfectamente y que no hay forma de hallar unidad fuera de ello. Dios mío, te agradezco, Señor. Te ruego que nos des luz, muchísima luz, Señor, para lo que se requiere, para lo que estás haciendo, para lo que estás realizando en esta comunidad, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que esta noche estamos aquí escuchando con propósito siempre, Señor. Gracias por abrirnos el entendimiento, Señor, y por afirmar cada vez más. Gracias, Señor, porque no te equivocaste, Señor, en la manera como pusiste los miembros. Y me gusta, Señor, que no hay jerarquía. Me gusta, como dices, a los que tienen más necesidad, que ponerlos primero. Gracias, Señor. Ahora entiendo por qué las columnas, por qué los que quizá más atribulados. Gracias, Señor. Gracias por el pronto abrigo, Señor, que siempre traes. Gracias porque ninguna parte, ninguna absolutamente está descuidada. Ninguna, absolutamente. No es posible, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias porque estamos guardados y como dice tu palabra, más que guardados, tu palabra me recuerda que estamos escondidos. Escondidos con Cristo, en Dios. Y eso es supremamente sublime, Señor, y maravilloso. Y por ser cuerpo, sentados. Sentados, Señor, en lugares celestiales, donde tú ascendiste, Señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Señor. Yo quiero también, Señor, rogarte, Dios del cielo, que la unidad de la iglesia universalmente para este tiempo, Señor, sea entendida, Dios mío. Para este tiempo tan difícil, Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Se necesita, Señor. Gracias que siempre vas delante, Señor. Y nos dejas muy claro, Señor, quién es el que guía. Gracias, Dios.